Me llamo Ángela Domínguez Dorado, tengo 46 años y junto a mis dos hijos mayores fui víctima de violencia de género. Hoy es un día especial porque es la primera vez que voy a transmitir mi historia, a grosso modo, delante de tantas personas, sobre todo personas desconocidas, porque además mi historia al 100% solo la conoce mi marido y mi psicóloga Teresa. Entonces, bueno, me ha costado mucho preparar este día porque aunque han pasado muchos años y he pasado por alguna que otra terapia y estoy todavía en terapia, cuando preparas algo así siempre tienes que levantar costras que están ahí muy agarradas y siempre sale un poquito de pus y de dolor. Entonces ha sido una semana un poquito complicada para mí por esta charla, pero bueno, sobre todo quiero que sepáis que no va a ser una charla destinada especialmente a describir el tipo de maltrato que sufrí, sino que es una charla destinada a que, aunque he vivido lo que he vivido, hay una luz maravillosa, hay una vida fantástica, tras mucho dolor, después del maltrato, y creo que todas podemos salir de estas circunstancias. Me vais a permitir que en algún momento me pueda emocionar, porque es una historia de muchos años muy dura y sobre todo porque hay una persona muy importante, bueno, hay dos personas muy importantes de aquí para mí, pero una especialmente que es mi madre. ¿Más alto? ¿Que no se me oye? Vale. Que decía que permitirme la emoción no solo por lo que voy a relatar, sino porque además hoy, entre todas nosotras, hay una persona muy importante aquí que es mi madre, y ella no conoce el 100% de mi historia porque siempre he intentado protegerla a ella y al resto de mi familia. Ellos sabían lo que ha pasado, por supuesto, pero nunca les he dado detalles y nunca les he querido describir, porque si ya bastante sufre la familia, creo que protegerles de ese tipo de detalles es el mejor gesto de amor que se puede hacer por ellos. Pero bueno, ella ha querido estar aquí hoy y yo se lo agradezco. Estáis viendo además que el título de esta charla es el título de que va a ser un libro. Estoy escribiendo un libro acerca de mi historia con mucho más detalle de los que voy a dar hoy, porque lo que pretendo es que si con mi libro y con este ratito que voy a pasar hoy con vosotras puedo hacer que mi historia sea esa ventana por la que entre una bocanada de aire y dé el portazo de alguien más, yo ya me sentiré satisfecha. ¿Por qué pongo espejo? Porque a mí no me gusta ni pretendo ser un ejemplo para nadie. Creo que no soy ningún ejemplo, ni con mi historia, ni con lo que hoy día soy, pero sí me gusta ser un espejo, para que si alguien se siente reflejado en algo de lo que yo pueda relatar, en algo de lo que yo haya vivido y estoy viviendo, se mire y pueda decir, si ella con todo eso ha salido, ¿por qué no podemos salir los demás? Insistir en que no voy a dar demasiados detalles sobre el tipo de maltrato que sufrí, porque además creo que aquí puede haber muchas mujeres que hayan vivido el doble que yo, y ese no es el objetivo, ¿vale? Lo que yo digo, si con mi experiencia, con mi charla, con mi libro puedo ayudar a que alguien pueda ver la luz, mi historia habrá merecido la pena. Todo lo que yo he vivido habrá merecido la pena. Cuando yo tenía 4 años, mis padres se separaron. Yo nací en el 77, cuando yo tenía 4 añitos más o menos, mis padres se separaron. Recientemente había legalizado el divorcio y reafirmo y confirmo que no fue para mí una separación traumática, porque si hubo una pareja modelo en cuestión de separación fueron mis padres. Hoy día los tengo vivos y sigo y seguiré diciendo que para mí han sido y siguen siendo unos modelos los dos, ¿no? Incluso después de separados tanto tiempo. Pero es verdad que en aquella época se nos vendía, hoy día gracias a Dios las cosas van cambiando, que el modelo típico y feliz de familia era madre, padre, hijos. Yo eso no lo tenía, yo eso no lo podía vivir. Yo soñaba con que mis padres viniesen juntos a recogerme al colegio y eso no podía ser. Es verdad que por motivos de mi madre era trabajadora, madre separada, trabajadora, por motivos de trabajo de mi madre, yo pasaba muchísimo tiempo y prácticamente me crié con mis tíos, una hermana de mi madre y mis primos.
Y es verdad que podríamos decir que era una familia feliz, padre, madre, hijos, y yo con ellos, que para mí mis primos han sido mis hermanos, pero como mi tío trabajaba todo el santísimo día, tampoco tenía ese ejemplo de lo que es el respeto en el matrimonio, el respeto en la pareja, para yo fijarme, ¿no?, en decir, bueno, esto es lo que quiero, esto es lo que no quiero. Entonces yo lo que sí sé es que desde muy pequeñita tenía muy claro que yo quería ser madre. Yo iba a ser madre y yo iba a tener una familia perfecta, feliz, maravillosa, como la que yo no había tenido, a pesar de que yo era una niña feliz. Mi padre por un lado, mi madre por el otro, nunca me faltaban, pero yo los quería tener juntos. Creo que es de alguna forma la ilusión, ¿no?, que todos los niños de padres separados puedan tener. Así que eso me llevó a, con 17 años, conocer a mi primera pareja formal. Con 17 años ya tuve que elegir, pero el primero que se te cruza y te hace un poquito de clean, con una adolescencia asquerosísima. Y fue el padre de mis 2 hijos mayores. Con 18 años me quedé embarazada y en lugar de hacer caso a lo que mi madre me decía, mi madre me aconsejaba, mi padre por otro lado y la familia me querían decir, ¿quieres tener esa niña? Vale, tenla, pero quédate con nosotros. No, yo quería vivir con él, yo quería esa familia perfecta que yo no había tenido. Ya venía un hijo en camino, ¿cómo voy yo a pensar? No. Así que me fui con él, me fui a vivir con su familia. Con 19 años me casé y a los poquitos meses de haberme casado nació mi hija Paula. No voy a entrar en detalles en el tipo de relación de matrimonio que tuve con esa persona, porque sigue siendo el padre de mis hijos mayores, porque de alguna forma o de otra está presente en la vida de ellos, ahora que son mayores, y por respeto a mis hijos, no a él, no voy a nombrar. Simplemente diré que éramos 2 críos inmaduros, que no teníamos ni puñetera idea de lo que era ni un matrimonio, ni ser padres, ni llevar una casa, ni ser absolutamente nada. Imagino que él por su lado habría tenido su ejemplo en su casa. Y a los 4 años de nacer Alba, tuvimos a nuestra familia, porque claro, que era lo típico, el niño y la niña, ¿no? La parejita. Pues yo tuve la parejita. Cuando Paula tenía 4 añitos y Miguel 9 meses, cogí a mi niña de la mano, cogí a mi niño en su cochecito, metí sus vidas en una bolsa y me marché. Le dejé un bungalow, un adosado que teníamos, un coche importante, vivíamos en la zona de Alicante, y me volví a Madrid a vivir con mi madre. Que una niña, porque yo era una niña de 24 años con sus 2 niños chiquititos, se vaya con una mano delante y otra mano detrás, dice mucho de lo que podía estar aportándole esa pareja y ese matrimonio. Evidentemente, inicié los trámites de separación y de divorcio. ¿Qué pasó? Que con 24 años sigue siendo una cría, aunque eres madre. Me puse a trabajar para sacar a mis niños adelante. Yo tenía muy claro que él tenía que pasar la pensión alimenticia a mis hijos, pero no tenía que pasarme a mí nada. Yo era joven, yo tenía 10 dedos y yo podía trabajar perfectamente, así lo hice. Mi hija en el cole, mi niño en su guardería. Pero yo lo que me repetía una y otra vez era, ¿quién me va a querer ahora a mí? Con 2 niños pequeñitos, una chica jovencita, mona. ¿Quién me va a querer a mí ahora con él? Pero sí tenía muy claro que quien quisiera estar conmigo, lo primero iban a ser mis hijos. Por encima absolutamente de todo, éramos un pack que vendían entonces de teléfono, ¿no? El teléfono, la tarjeta, tal. Pues eso éramos nosotros, un pack. Si no quisiera ese pack, lo sentíamos mucho, pero era algo que a mí me angustiaba. Y yo la verdad que estaba sola, no había mantenido mis amigos de la adolescencia en ese momento, me fui a vivir al piso de mis abuelos, que estaba vacío, mi familia me permitió que me metiese allí con mis hijos, porque no tenía donde caerme muerta. Y bueno, poco a poco fueron pasando los días. En aquel momento salió lo que se llamó el boom de Internet por televisión, una historia que tú conectabas a la línea de teléfono, chateabas con gente había salas y demás, eso fue un poco el inicio, ¿no?, del Internet, y yo lo tenía. Y chateando pues conocías gente, y de alguna forma me hice adicta a estar en ese chat y hablar con personas que no tenía la posibilidad de hablar en persona. Y conocí a un chico que vivía en otra provincia, la provincia de Ciudad Real, un pueblo de Ciudad Real, ecuatoriano, que era muy dulce, hablando por el chat, era fantástico, era jovencito, un poquito más joven que yo. Y curiosamente para él no eran un problema los niños, sino todo lo contrario, para él era una bendición, tanto para él como para su familia. Yo, después del matrimonio del que había salido, donde lo más bonito que había hecho había sido cocinar y criar 2 niños, pues a mí eso me llenó. Dije, pues sí que tengo esa posibilidad, ¿no?, de que me amen y que además quieran a mis hijos
y de alguna forma buscaba un padre para esos hijos, porque el biológico pues no estaba. Bueno, me fui a conocerle a ese pueblo, la verdad que fue fabuloso, estupendo, maravilloso, y tanto nos enamoramos que le dije, bueno, vente para Madrid. Él estaba con ese trabajo, yo no tenía trabajo, vente para Madrid, a lo mejor tienes más posibilidades en Madrid y demás. No se vino a vivir conmigo, pero sí alquiló una habitación que pagaba yo con los poquitos ahorros que tenía, por mi afán de mantenerle a mi lado. No sé cuántos meses pasaron, se supone que él buscaba trabajo, yo estaba trabajando, pero ese trabajo no llegaba y el dinero se acababa. Entonces, bueno, recuerdo que la despedida fue brutal, porque claro, él tuvo que tomar la decisión de volver a donde estaba, si no al pueblo, por lo menos a la provincia de Ciudad Real, donde todo era mucho más económico, los alquileres, en fin, era más facilidad para encontrar trabajo, y así lo decidió. Se marchó, yo me quedé nuevamente sola en Madrid, aunque manteníamos la relación a distancia, pero al poquito tiempo me dijo que, bueno, que lo que se pagaba por una habitación de alquiler en Madrid, pues que podíamos tener un piso de alquiler para nosotros, que ya que los niños estaban pequeños, estaban de alguna forma recién escolarizados, que por qué no me trasladara allí, y iniciamos una vida común. Pues yo dije, ¿por qué no? Pues vamos a intentarlo, ¿no? La familia feliz, otra vez, la tengo ahí a mis manos, pues vamos a por ello. Eso sí, me fui con un contrato de trabajo, lo tenía muy claro. Antes de trasladarme con mis hijos hice una entrevista, me cogieron en un supermercado importante de allí, diré la cajera, y bueno, para allá que me fui, cogimos nuestro piso de alquiler. Y en ese piso de alquiler ya aprendí a que si él volvía del trabajo, pegaba un portazo y no nos miraban ni a mí ni a los niños, yo no debía ir detrás a preguntarle qué había ocurrido o si podía ayudarle en algo. Lo aprendí desde el minuto 1. Entonces, así iniciamos nuestra vida en común. Yo no tenía esa referencia de respeto, de educación, y pensaba que, bueno, pues será lo normal, ¿no? Cuando el hombre viene así, pues yo lo dejo, yo ya sé que... Yo sabía que hacía mi cena, que hacía la cena de mis niños, que hacía la cena en común, que yo cenaría con mis hijos apartada y que él saldría cuando quisiera de la habitación, y si cenaba eso bien, y si no lo tiraba a la basura, y si no se hacía cualquier otra cosa. Pero yo no debía decir absolutamente nada. Si al día siguiente se le pasaba y volvía a ser el mismo, yo era feliz. Con eso ya a mí me bastaba porque era mi familia feliz. Al poquito tiempo me dijo que, jolín, que las hipotecas estaban tiradas de precio, que las viviendas allí eran súper baratas, que por qué no comprábamos un piso en común. Bueno, pues así lo hicimos, compramos un pisito donde podíamos vivir los 4 estupendamente, en una hipoteca, uno de los dos, él estaba trabajando, en fin, no había ningún problema, y nos fuimos. Era un barrio un poquito más alejado donde estaba el cole de los niños, pero en 5 minutos en autobús yo les podía llevar, podía volver, además incorporarme a mi trabajo, era su trabajo, en fin, no había ningún problema y bueno, parecía que todo iba bien, ¿no? Teníamos nuestra casa feliz, la amueblamos con nuestras cositas, ayuda de la familia y demás. Es cierto que en una ocasión que mi padre fue a visitarnos me dijo, ¿a ti no te parece raro que nada más desayunar él beba cerveza? ¿A ti no te parece extraño que después de comer, como el que se toma un café, él se tome 4 o 5 latas de cerveza? Pues no, yo no lo veía raro porque era algo normal en su familia. Mi papá es otra cultura, allí pues tienen una cultura completamente diferente, ¿no? Entonces no, yo pensaba que era así. Bueno, hija, yo te lo dejo ahí, tú plantéatelo. Y es verdad que empecé a planteármelo, ¿no? Yo veía que hacíamos la compra semanal, llegaban 24 latas de cerveza y a los 2 días... No, es que ha venido mi hermano, su hermano vivía muy cerca, sus padres también vivían cerca. Bueno, su hermano de hecho se fue a vivir con una chica también española a 50 metros de nosotros y estábamos mucho entre su casa y las mías. Y es verdad que cuando nos juntábamos era cerveza entre ellos y anchas castillos. Esa persona fue mi muerte en vida. Nuestra muerte en vida, la mía y la de mis 2 hijos mayores. Perdonadme, tengo aquí mis chuletas porque me suelo ir. Pasó un tiempo y la fábrica donde él trabajaba cerró. Entonces él se quedó en casa. No dando el paro, pero se quedó en casa. Y la que iba a trabajar y hacía turnos extras siempre que podía en el supermercado era yo, porque no sé cómo, pero
no llegábamos a final de mes. No, es que hay que darle a mis padres, no, es que claro, mi hermano, no, es que esto, es que lo otro, es que tal, bueno, pues es que nosotros ya, pero es que mis hijos, no, es que los niños, es que... un poquito más fuerte. Perdón, es que los niños, es que tal, es que no sé qué. Entonces yo empecé a hacer turnos extras. Los turnos que yo hacía generalmente eran, entraba por la mañana al supermercado, salía al mediodía, comía un poquito, descansaba y volvía hasta el cierre. Podía llegar a casa a las 11 o las 12 de la noche, dependiendo de si me dejaban la última encerrar caja o no. Y por supuesto él se quedaba cuidando de los niños. En ese piso y en esa etapa asumí a tener que alejar a mi familia cuando quería viajar a vernos allá en Ciudad Real, porque él era maravilloso con mi familia, pero cuando mi familia se marchaba eran broncas constantes, porque él decía que mi familia malcriaba a mis hijos y luego el que tenía que lidiar con unos hijos malcriados era él. Yo tuve que aprender a que no le podía cortar delante de él el filete a mi niño de 2 años para que aprendiese y pudiese cenar o comer, porque estaba criando un maricón que no iba a saber hacer nada el día de mañana. Y claro, si yo le contestaba, es que prefiero un maricón, pero yo amar a mi hijo, pues bueno, tenía que meter a mis hijos en la habitación. Yo aprendí a que tenía que mantener relaciones sexuales con él siempre que él lo necesitase. Porque si no lo hacía, yo era una frígida, yo tenía un problema muy grande que me tenía que mirar. Así que, si tenía que callarme, decir no y sentirme violada, pues lo hacía. Porque la única vez que se me ocurrió decirle no, me partió con un cabezazo uno de mis dientes. Yo no era consciente de que eso era violencia de género, porque en aquella época no se habla lo que hoy se habla. No se sabe, sí, se sabía que, claro, una bofetada y tal, hombre, eso no, una agresión física, pero violencia psicológica, violencia sexual, yo no tenía ni idea y tampoco había vivido eso en mi familia, pero tampoco había vivido otra cosa. No había sabido lo que era tener padre y una madre juntos que se respetasen. Por lo tanto, yo asumía que eso era lo lógico y lo normal. Aparte, ¿cómo le iba a decir yo a mi familia que estaba fracasando otra vez? Otra vez, después de haber arrastrado a mis hijos hasta Ciudad Real, otra vez de decirle, no tengo mi familia perfecta, mira lo que me está pasando, este señor me está haciendo esto, si además yo le quería, si yo estaba locamente enamorada de él, si era el amor de mi vida, ¿cómo voy a hacer yo eso? No. Mamá, no vengas, mamá, mira, este fin de semana no, o a mis tíos no. Cualquier excusa era buena para que mi familia no viniese. En ese proceso en el que él no trabajaba, se quedaba en casa y yo trabajaba día y noche, mi hija Paula cayó enferma. Mi hija empezó con unas crisis en las que se mareaba, se caía al suelo y se quedaba mirando la nada, y empezaron a tratarla en neurología infantil, bueno, lo que era neurología infantil del hospital que entonces había en Ciudad Real, que era como un centro de salud grande. Ahora sí tienen un gran hospital, entonces solo había un neurólogo, de hecho, pediátrico, un hombre estupendo, que el pobre mío, después de hacerle un montón de pruebas, me dijo, quizá por buscar una respuesta, me dijo, creo que en una de las pruebas se ve un foco epiléptico, así que tu niña tiene epilepsia, hay que empezar a tratarla. Entonces las epilepsias no se trataban como ahora, había 1 o 2 medicamentos y ojito con los efectos secundarios, así que había que ingresar a mi hija durante 1 o 2 semanas para ir subiéndole progresivamente esa medicación y ver si esas crisis remitían. Remitían, se quedaba con esa dosis y la niña salía del hospital. En esas semanas de ingreso de mi hija, yo dormía con mi hija en el hospital, le daba el desayuno, desayunaba con ella, que a las mamás en ese hospital nos daban las mismas comidas que los niños, me iba a trabajar y mi hija se quedaba a cargo de otras mamás porque era una planta muy chiquitita, eran niños de largos ingresos y hacíamos pues como una pequeña familia entre otras mamás y otros papás. Mi hija se quedaba a cargo de esas mamás y de las enfermeras de planta y yo me iba a trabajar, cuando terminaba volvía y me quedaba en el hospital. Mi niño se lo tenían que llevar a Madrid, sobre todo sus abuelos paternos, pero mi madre, que era la que intentaba estar en todos sitios, venía un poquito conmigo, Ciudad Real, el hospital, la niña, en fin, para que yo pudiese despejar un poco y ella estar con su nieta.
No sé cuántos meses fueron de ingresos, desingresos, porque cuando salía y parecía que estaba bien, volvía otra vez a caer. Así que finalmente nos ingresaron en estancia larga para retirar la medicación que tenía e ir introduciendo otra. Mi pareja en aquel momento, Juan, que así se llamaba y se llama, cuando mi hija ingresaba entraba en unas crisis personales brutales. Él por el hospital se aparecía, dábamos gracias, pero él tenía sus propias crisis y él necesitaba estar solo en casa. ¿Para qué va a apoyar a su pareja? No la tienes como tu hija, está malita, ¿sabes? O si al menos se quedase con el pequeño, pues oye, nada. Y había que entender esas crisis personales, cuidado, no vayamos a juzgarlas. Así que yo trabajo, hospital, trabajo, mi niña, yo lo único que quería era que mi niña estuviese bien. Y yo no sabía lo que le estaba pasando a mi niña. En el último ingreso, Paula entró en un estatus convulsivo, que se llama, en el que era segundo tras segundo, convulsión tras convulsión, convulsión tras convulsión, y me la indujeron con medicación en un estado semicomatoso porque el cerebro le estaba sufriendo. Y el neurólogo pediátrico me dijo, aquí no podemos hacer nada más por ella. Voy a pedir una UCI en algún hospital de Madrid y a ver si tenemos suerte que haya alguna disponible y os trasladamos a Madrid de inmediato. Lo que no sé es si tu hija va a poder soportar el viaje. Yo con las mismas llamé a su padre biológico, le dije, está pasando esto, me están diciendo que nuestra hija se muere. Si quieres vienes y si no, nos esperas en Madrid. Se me ocurrió la idea de que la trasladasen al Hospital Niño Jesús, de aquí de Madrid, que al fin y al cabo era un hospital especializado en enfermedades infantiles y bueno, consideraba que a lo mejor ahí podrían ayudarnos con nuestra hija. Siempre pidiéndole a quien sea que por favor el viaje lo soportase. Solicitaron una UBI móvil, nos montaron en ella y nos fuimos hasta Madrid. Llegamos por la noche a Madrid y automáticamente ingresó en la UCI pediátrica del Niño Jesús. Yo podía estar con ella. Lo bueno que tiene el Niño Jesús es que yo podía estar con mi hija en todo momento, incluso en la UCI. Recuerdo que estuvo entre 48 y 72 horas en ese estado de coma. Le hicieron algunas pruebas, pero otras tuvieron que sacarla del coma porque necesitaban que ella estuviese consciente. Pero saliendo de ese coma no sabíamos lo que iba a poder pasar con su cerebro, entonces era todo una incertidumbre. Asombrosamente salió del coma, la informamos que estaba en Madrid, que estábamos su padre fuera, yo dentro, que no estábamos en Ciudad Real, no sufrió una sola convulsión y las pruebas que le hicieron lo que dieron es que la niña no tenía nada físico ni nada fisiológico. Entonces los médicos dijeron, mira, vamos a pasaros a planta, vamos a esperar que la niña, después de ese estado en el que ha estado, esté mejor y os pasamos a salud mental para que la puedan, a ver si hay algo psicológico, pues bueno, como su padre y tú estáis separados, algo que la pueda estar ella afectando, ¿no? Para que su físico reaccione de esta forma. Nos dieron el alta y lógicamente tuvimos que volver a Ciudad Real. Cogí a mi niño y volvimos a Ciudad Real. En el intervalo entre volver a Ciudad Real y regresar a Madrid para que la viesen en salud mental, recibí la peor agresión física que yo había recibido hasta ese momento. Y todo fue porque no quise dejarme meter mano ni mantener relaciones sexuales con él delante de sus hermanos. Fue su hermano, uno de ellos precisamente, el que me libró cuando ella me tenía agarrado por el cuello y subida contra la pared, diciéndome puta monja, tú lo vas a hacer. Doy gracias, es lo único que doy de gracias a esa familia, que en ese momento me lo quitasen de encima. Se marchó, estuvo 2 días no sé dónde, tampoco me importa, y cuando volvió, aproveché que estaba más sereno, que no estaba borracho, y le dije que me quería separar, que no podíamos seguir en esa relación de estar discutiendo constantemente, que los niños no podían vivir eso, y asombrosamente pues dijo, vale, está bien, de acuerdo. Se alquiló un estudio en una zona alejada de la casa, pero bueno, me dijo que por la relación que habíamos tenido, que quería seguir siendo mi amigo y por supuesto quería esos niños y quería seguir viéndoles. Bueno, pues dije, vale, ¿por qué no? De hecho, la misma semana en la que él se marchó de casa y se alquiló ese piso, los niños se fueron a cenar con él, durmieron con él y al día siguiente me los llevó. Bien.
parece que todo, obviando los SMS que me enviaba. Por un lado, quiero volver contigo, te amo, te adoro. Y por otro lado, eres una hija de la gran puta. Te vas a enterar. Ten contento. Todas las mañanas, antes de entrar él al trabajo, yo en ese momento ya no estaba trabajando por la enfermedad de mi hija. Me llamaba desde una cabina de teléfono al móvil que yo tenía para darme los buenos días, hola, ¿qué tal? Intentando un poquito, ¿no? Volver a ese acercamiento, ¿no? Bien, todo bien, los niños bien, voy a llevarlos al colegio y demás. Y ese siguiente fin de semana mis hijos se marcharon con su familia paterna al pueblo que ellos tenían. Normalmente su padre biológico me los traía el domingo por la noche, pero me llamó el domingo por la mañana y me dijo: te los voy a llevar antes, necesito hablar contigo con urgencia, a solas. Bueno, pues no hay problema, porque además ese fin de semana mi madre estaba en mi casa, ahí, en Ciudad Real conmigo. Vente, suben los niños y yo me bajo y hablo contigo en el coche para que podamos estar tranquilos. Yo pensando que me vendrá a contar a mí cualquier cosa. Él sabía que Juan y yo ya no estábamos juntos. Me metí en el coche y me dijo que mi hija había estado con unas amiguitas allá en el pueblo, que eran un poquito mayores que ella y que habían empezado a hablar pues, de cosas sexuales. Y mi hija había dicho: pues eso me lo hacen a mí. Entonces, claro, esas niñas, al ser más mayor que ella, le dijeron: Paula, eso no está bien, eso tienes que contárselo a tus padres. Y Paula entró en una crisis de ansiedad brutal, que ni su familia paterna podía consolarla, y cuando lograron consolarla, ella lo único que pudo decir es que Juan me hace cosquillas en el pepete. Cuando él me relató eso, en décimas de segundo pensé: este tío me está contando a mí esto, ¿para qué? Se lo está inventando. Pero por un lado dije, como padre es nefasto, pero no es un señor tan retorcido como para inventarse esto ahora, 4 años después de la relación que yo tengo con Juan, cuando ya me he separado. Fueron 4 años de relación. No tiene sentido alguno, ¿no? Así que le dije: vamos arriba, porque quiero que mi hija me lo diga. El momento de entrar por la puerta de mi casa, mi madre en el salón con mis hijos, y ver los ojitos azules de mi hija, esperándome entrar, sabiendo que en ese momento yo ya sabía lo que ella había dicho, eso no lo olvidaré en mi vida, me lo puedo tatuar. Y sus palabras fueron: mamá, lo siento, yo no quería, pero yo tengo la culpa. No dudé ni un instante en que mi hija había sido abusada sexualmente por él. Ni un instante. ¿Cómo se iba a inventar mi niña algo así, tan pequeñita? Imposible. Con las mismas nos desplazamos a la comisaría de Policía Nacional, era de noche, y nos dijeron que, bueno, como era un caso que tenía que llevar el GRUME, el grupo de menores, que no nos iban a hacer declarar, y a la mañana siguiente el GRUME volvernos a tomar declaración, sobre todo por la niña. Fuésemos a casa, que descansásemos, y al día siguiente por la mañana a primera hora pudiésemos. Yo creo que no he pasado una noche peor en mi vida que esa. Bueno, he pasado otras muchas después, que ya sabréis, pero sobre todo, fijaros, no solo por pensar en lo que había estado pasando, sino porque por la mañana mi madre ya estaba en el salón durmiendo, partida por la mitad, sino que mi padre, que vivía a 500 kilómetros de nosotros, yo por la mañana le tenía que llamar a mi padre y decirle eso. En mi cabeza solo rondaba: ¿cómo voy a decirle esto a mi padre? Porque a mi madre la tenía allí, si tenía que sostenerlo la iba a sostener, pero a mi padre estaba a 500 kilómetros, no le iba a poder sostener. Esa fue la forma en la que yo pasé esa noche.